Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el que nos esté escuchando en este tercer off topic de la temporada, tercera ocasión especial en la que vamos a grabar un nuevo episodio del podcast, precisamente por todas las noticias que ha ido habiendo a lo largo de estos últimos días, desde que grabamos el último episodio tras la última carrera, que fue en Singapur. Más que nada porque desde esta carrera en Singapur ha habido bastante cola, precisamente por lo que pasó entre Piastri y Norris. Cosas que pasaron después de la carrera que de hecho no las llegamos a comentar durante nuestro último episodio. Aprovecharemos hoy para ello. Y a partir de ahí, a partir de esas tensiones, vamos a decir, entre comillas, que pudo haber en McLaren, pues vamos a ir hilando al resto de cosas que tenemos, digamos, preparadas para hoy. Como digo, cosas que han ido saliendo o que se han ido sabiendo o sonando durante estos últimos días. Precisamente tirando de McLaren, pues bueno, rumores que han ido saliendo por ahí respecto a que Piastri podría estar fijándose o con la mirada puesta un poco en Ferrari o viceversa. Como digo, todo rumorología a día de hoy, pero bueno, vamos a aprovechar para comentar esos rumores. De lo que sería de cara a Silly Season hablaremos también de los rumores que ha seguido habiendo también, por ejemplo, entre Russell y su renovación con el equipo Mercedes, que a pesar de que se ha desmentido cualquier tipo de rumor y se ha dicho que cuentan con Antonelli y Russell para 2026, pues no ha dejado de colear el asunto de que como la renovación no está firmada oficialmente, o al menos no se ha hecho público, pues da pie a que, como digo, la rumorología continúe. A partir de ahí, pues otras noticias que ha habido recientemente de otros pilotos que podrían tener la mirada puesta en la Fórmula 1. No voy a anticipar nada porque en este aspecto, por ejemplo, será mi compañero Iker el que nos pueda dar más detalles al respecto. Como digo, todo eso dentro de lo que sería la burbuja o lo que llamaríamos la categoría de Silly Season en este punto de la temporada, en el que nos faltan 6 carreras por delante, en 3 de las cuales tendremos sprint. Más allá de todo lo que sería el tema de la Silly Season y todos estos rumores que ha habido respecto a pilotos, equipos, también si surge y si tenemos tiempo para ello, hablaremos de las últimas noticias que ha habido también respecto a las elecciones a presidente de la FIA que habría en el mes de diciembre, en el que Ben Sulayem se postula como único candidato a falta de oposición, a falta de rivales, porque bueno, hay ahí una serie de regulaciones, normativas y políticas de la FIA, incluso decisiones o acciones que ha tomado el propio Ben Sulayem a lo largo de los últimos meses, que bueno, serían bastante cuestionables. Ha hablado mucho de ellas y, como digo, de cara a que pues todo apunta a que el mismo Ben Sulayem se ha ido allanando el terreno para no tener rival, para no tener oposición y prácticamente ser ya el presidente de la FIA elegido sin que haya habido elecciones todavía, porque todo anticipa a ello. Pues, a ver, con todo ese salseo que podría haber por esa parte, hablaremos de ello si procede. Unas elecciones a las cuales recordemos que en un momento dado, pues incluso Carlos Sainz se postuló o estuvo ahí como candidato a posible presidente, cosa que finalmente no fue así. Pero bueno, en esta ocasión, como digo, vamos a darle pie, vamos a dar lugar al tercer off topic de esta temporada 2025. Este sería el episodio número 22 de la temporada, tras el análisis post-carrera que hicimos en Singapur, el episodio 45 en total, y como comentaba, nos acercamos a la recta final de la temporada. Vamos a hablar de todas las cosas que hay ahora mismo, eso pues un poco fuera de contexto, pero en el propio contexto.
de la Fórmula 1, pero no habiendo tenido un fin de semana de carrera. Saludo a mi compañero en el día de hoy, mi único compañero, porque en esta ocasión Iker y un servidor volvemos a estar mano a mano. A Erlans no le tendremos en esta ocasión ni siquiera a modo de holograma. También hay que decir que este programa ha sido como un poco improvisado sobre la marcha y, como digo, pues un poco incentivado por esas noticias o esos rumores que ha ido habiendo en los últimos días. Iker, compañero, pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en otro episodio más. Nada, vamos a darle rienda suelta a este tercer off topic, como comentaba, del año, porque bueno, ha habido mucho rumor, ha habido mucho salseo. Está habiendo ahora, por cierto, algo que no he anticipado, pero un juicio contra McLaren que también está trayendo mucha cola, así que nada, lo dicho, compañero, bienvenido una tarde más. Bueno, pues como siempre, buenas tardes, Eder. Para mí es siempre un placer hablar de esto de Fórmula 1 y estos temas de off topics que siempre nos traen otras cosillas. En este caso, expulsiones, juicios, rallies, este tipo de cosas que, oye, a toda persona que nos gustan esto de los cochecitos, ya sea dando vueltas o caminando por la tierra, la nieve, son cosas que siempre nos gustan. Y a Arlanch solo decirle que esto está muy feo, que nos veremos en los tribunales. Bien traído, bien traído. Sí, además ya te digo, en esta ocasión no le tenemos ni siquiera en diferido, no hay audios, no hay material para poder utilizar, así que nada, como digo, pues aquí estamos tú y yo mano a mano. Eso es, a ver si dentro de que este es un programa extra, a ver si en el siguiente postcarrera, que sería el postcarrera de Austin, pues a ver si podemos estar los tres. Y bueno, el año pasado ya comentamos, de hecho, algún sistema de penalización por puntos para los que no estuvieran en un programa. Que de hecho hubo un programa la temporada pasada que no estuvisteis ninguno de los dos y fui yo el único participante. Así que, bueno, pues sí. Bueno, en cualquier caso, Erlans, un abrazo desde aquí, pero atenta a las consecuencias, como bien ha dicho Iker. Pues sí, y además, bien dicho, oye, pues también no solo por la ocasión que supone en un momento dado el analizar una carrera después de un fin de semana, con todo lo que ello implica. Estos off topic, pues oye, nos dan también un poco de cancha, ¿no? Para eso, hablar de cosas de las que igual en un postcarrera como tal, pues no hay lugar o no se da pie a ello, o a veces incluso por falta de tiempo, pues no se comenta. Pero bueno, es un poco ese trasfondo del Gran Circo en el que además, pues sí, estas semanas, como también has comentado tú ahora, pues está habiendo mucho salseo. Mira, yo si te parece, por ir encarrilando un poco la cosa, comento un poco lo que me parece relevante. Además, que no lo comentamos durante el postcarrera, el último episodio de Singapur. Y a partir de ahí lo vamos hilando porque, bueno, voy a tirar directamente de McLaren. Y a raíz de McLaren es de donde podemos ir sacando mucha temática. Bien por el tema de los rumores de Piastri, bien por el tema de ese juicio a McLaren por parte de Alex Palou, y que, como digo, pues también está trayendo mucha cola. A ver, dos cosas importantes, bueno, sí, 2 puntos, digamos, de cosas que sucedieron después de la carrera en Singapur y, como digo, que no las comentamos durante el podcast. A ver qué opinión te merece ello. Y a partir de ahí, lo dicho, vamos encarrilando al resto de temas. Tras la carrera, en la que tuvimos ese encontronazo, vamos a decir, en la primera vuelta entre Norris y Piastri, en la que Norris, por evitar un toque con Verstappen, se toca con Piastri, al final la adelanta. Piastri manda sus mensajes por radio diciendo, bueno, a ver, el adelantamiento no ha sido limpio, no entra en lo deportivo, por decirlo así, porque ha sido un poco guarrete, pero además tampoco entra en lo que serían nuestras normas papaya, ¿no? A ver qué vais a hacer al respecto. A lo que el equipo dice, por nuestra parte no vemos nada. De hecho, tampoco se va a investigar por parte de dirección de carrera, así que nada, tirad para adelante tal y como estáis, que no vamos a hacer nada al respecto. Que precisamente por ello comentábamos que al final pues las papaya rules parece que han ido siempre un poco en beneficio más de Norris que de Piastri. Después de la carrera, y como digo, algo que no comentamos, hubo un par de detalles importantes a los que también se les ha querido restar importancia, quitar hierro, pero sucedieron. Primero, una vez finalizada la carrera, después de que Norris, como digo, pues estuviera enfadado por lo que sucedió, aunque Piastri, no hubiera tenido nada de ritmo durante el resto de carrera como para poder llegar a adelantar de nuevo a Norris, pero termina la carrera y bueno, lo primero de lo que se ha hablado
es de que mientras Zak Brown estaba hablándole por radio a Piastri, felicitándole y dándole la enhorabuena y bueno, dándole las gracias también por su trabajo para el equipo, etcétera, cuando Piastri estaba aparcando el coche ya en el pit lane, ya para hacer el pesaje, finalizada la carrera, para la celebración del podio, o en su caso, pues ir al corralito, etcétera. Por lo visto, desconecta la radio dejando a Zak Brown con la palabra en la boca. Que este es como el primer síntoma o el primer indicio, ¿no?, del que se ha comentado, que Piastri podría estar ya un poco encendido después de lo que ha pasado en esta carrera. Siempre muy correcto él por la radio, todo hay que decirlo, pero no sé, que sería como un, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Le desconecta la radio, dejando a Zak Brown con la celebración a medias, por lo visto. Eso es lo que se ve en las imágenes o en lo que se comenta. A mí me gustaría saber si las imágenes que se ven realmente, es decir, si la sincronización es real. Muchas veces durante la carrera escuchamos radios, pero esas radios han tenido lugar pues un par de minutos antes de cuando la estamos escuchando, o incluso nos ponen radios que han sucedido hace más de 10 minutos, por decirlo de alguna forma. Es decir, no siempre son en tiempo real. Claro, esta repetición que hemos visto a priori sí es, digamos, ¿no?, fiel a la realidad en tiempos, y le corta, de repente, se corta la radio, sí que se ve que él está desconectando los cables, está quitando el volante, etcétera, entonces podría ser, pero me gustaría saber realmente, no sé si hay forma de saberlo, si, como digo, lo que estamos viendo es totalmente sincronizado, es decir, si realmente deja a Zak Brown colgado, porque eso ya me parece un indicio. O sea, sería un indicio claro, eso es, de que al menos después de la carrera, con toda la tensión, con toda la adrenalina, estaría encendido. Después de eso, ¿qué sucedió? Bueno, después de la celebración del podio, después de estar Piastri en el corralito, respondiendo a la prensa, etcétera, el propio equipo McLaren, bueno, se subieron todos los miembros al podio de la carrera de Singapur. Como digo, ya terminada la celebración oficial del podio con los 3 primeros, etcétera. Pero se subieron ahí todos para celebrar el título de constructores. Estaba Norris en esa celebración en el podio. Por lo visto, Piastri no estaba. El hecho de que Piastri no estuviera, pues también puede ser sintomático o indicio de que, oye, pues estuviera de algún modo caliente con el equipo. Por lo visto, en ese momento Piastri estaba en el corralito, en el TV Pen, que llaman. Entonces, a ver, ha habido voces que le han querido quitar hierro diciendo que, pues eso, precisamente Piastri estaba comprometido con otras cosas, como no era una celebración así muy, no sé, oficial o muy tal, pues no era primordial o no había repercusión porque no estuviera Piastri. Entonces es como que, bueno, no está, pero no pasa nada. Pero oye, pues también es verdad que si tú estás en el corralito, estás haciendo tus declaraciones o lo que sea y va a haber una celebración del podio, oye, pues las terminas rápido o das declaraciones breves para poder estar ahí, ¿no? Pero bueno, estaba en declaraciones a la prensa, mientras el resto del equipo, con Norris incluido, estaba en el podio celebrando el título de constructores. Sí es verdad que en la celebración en el pit lane, cuando se hacen la típica foto de equipo con todos los miembros, las pizarras, cuando hacen la gracia de descorchar las botellas y mojarse unos a otros y tal, que a veces les vemos que salen corriendo, en esa celebración creo que sí estaba Piastri, pero en la celebración en la que subieron al podio todos no estaba. Con lo cual, indicios, síntomas de que Piastri pudiera estar caliente después de esta carrera, después de todos los suma y sigue que ha habido en las últimas, en la que parece que, como digo, que siempre han tirado más por Norris de alguna forma sutil que por él. Pero también da un poco pie precisamente a lo que pueda pasar en las siguientes carreras. Es decir, ahora que esto sí lo comentábamos en el último episodio, pero ya se ha decidido el título de constructores, ahora debería haber más veda abierta que nunca para que los pilotos luchen entre ellos. Y aquello que comentaba Erlans también, de que Piastri dijera, bueno, pues aquí están mis huevos, los pongo sobre la mesa y pues no, dejar de obedecer de alguna forma o intentar tirar ya un poco más por iniciativa o voluntad propia. Respecto a esto, Iker, como digo, lo dejo ahí para que nos des tus impresiones al respecto, y esto lo hilo precisamente a esos rumores que ha habido de que después de todo esto, de toda esta situación, pues se acrecenta un poco eso que se había comentado y se sigue comentando, de que Piastri podría tener la vista puesta en Ferrari, para recaer en Ferrari en un momento dado, o que los Ferrari podrían tener un ojo puesto en Piastri, a la inversa, lo mismo. Un detalle que saco a colación, que me parece importante. Recordemos que el manager de Piastri es Mark Webber, o sea que es alguien que ya vivió
en carne propia eso de que tu equipo no apueste por ti al 100%. O sea que eso me parece un detalle importante. Y bueno, como digo, pues a raíz de ese fichaje pues hablaremos de otras cosas y tal. Pero bueno, y precisamente como digo, pues también de ese juicio de otro piloto contra McLaren. No sé, compañero, ¿cómo ves tú estos incidentes, estas anécdotas que pasaron después de la carrera? Bueno, a ver, yo creo que es un poco algo que ya dije el lunes y espero que lo que yo diga ahora sea lo mismo que dije el lunes, porque como yo mismo vaya contra mí, pues tengo un pequeño problema. Y a ver, yo sí que creo pues que Piastri al final tiene sus razones para estar enfadado. Yo entiendo o puedo entender que McLaren prefiera como campeón del mundo a Norris, primero porque lleva más años con ellos, ha comido algo más de mierda y porque es inglés en un equipo inglés. Mira, yo eso lo puedo entender, el equipo tiene sus razones y oye, a tope con ello. Pero entiendo que Piastri pueda estar cabreado porque al final, yo creo que es lo que dije el lunes. El toque entre Norris y Piastri no es a propósito porque viene por un toque que venía con Verstappen, pero me parece que es como fallar un poquito las papaya rules. Que las papaya rules son algo, al menos lo que creemos que es, porque ni siquiera sé si estarán escritas o si es algo que sabe alguien más aparte de ellos dos y Zak Brown o con quien toque, que es podéis competir con agresividad o lo que sea, pero no toquéis el coche. Y yo creo que ahí Norris se pasó un poquito y no han actuado igual de bien que actuaron en Monza con Piastri, porque al final lo de Piastri, bueno, o Monza fueron 6 puntos, los 3 que deja de ganar uno más los 3 que gana el otro, que son los mismos. Y luego en Singapur tampoco se ve que le digan mucho más. Lo de la radio, si justo le cuelga tras decirlo, pues no lo sé, lo que dices tú, tendríamos que saber si está sincronizado. Y dada como fue la realización de Singapur, pues es posible que esa radio ocurriera en la vuelta 15 y no sepamos nunca. Pero bueno, otro tema, sí. Entiendo que en ese momento, pues Piastri pudiera estar enfadado y colgase, igual que ha hecho él, igual que habrán hecho otros 8.000 millones de pilotos antes, ¿eh? El tema de lo que tienen las radios, yo creo que lo he hecho también más de una vez, es que escuchamos las radios que dirección de, o que realización quiere que escuchemos, poniendo a los malos en función de cómo quiere que los escuchemos. Igual que escuchamos aquí ya de Alonso con, como vuelvas a decir algo te cuelgo, Piastri colgando, pues probablemente sea una de 80 radios que no hemos escuchado. Y pues como en Singapur no vimos prácticamente carrera porque vimos la parte aburrida, pues me cuesta ver un poco saber si ocurrió de verdad o si no. Pero creo que Piastri motivos tiene. De todas formas, muy probablemente esto lo solucionen de puertas para adentro. Yo espero que esa parte de puertas para adentro acabe con un cabreo monumental de Piastri y empecemos a ver algo de competición entre los dos, ver qué ocurre y ver si eso hace que al menos Verstappen se vaya poniendo un poquito detrás, porque oye, creo que eso lo puede hacer interesante y lo puede hacer divertido. A ver, sobre todo eso es, ¿no? Porque si llegados a este punto, lo que te digo, Piastri realmente, a ver, motivos tiene. Si de aquí en adelante, como digo, empieza a poner los huevos sobre la mesa, hablando mal y pronto, dar un golpe, dar un puñetazo en la mesa y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Está claro que esto creo que sí lo comentamos en el episodio después de Singapur, pero eso, si el Monza se le pidió a Piastri que dejara pasar a Norris porque el propio equipo había cometido un error en un pit stop y Piastri dijo sus cosas, dijo lo que tenía que decir, pero dejó pasar, es decir, hizo bien su trabajo, es decir, no se está echando al equipo en contra. Pero, coño, llegados a este punto y precisamente, o sea, me estáis diciendo que mi equipo, o sea, mi compañero, para evitar un toque con otro piloto de otro equipo, se toca conmigo y me adelanta, echándome un poco fuera, a riesgo de que me vaya contra el muro encima y tal. Y eso está bien. Ahí no hacéis nada. Pues bueno, deja un poco más claro el hecho eso, ¿no? De que al final haya más
favoritismo de alguna forma hacia Norris que hacia Piastri. Estoy de acuerdo también, y me parece lícito, me parece normal, no es la primera vez que lo vemos, que McLaren tire por un piloto británico. En todo ello, eso es, pues ahí está la situación, que en las carreras que queden, Piastri empieza a decir, pues bueno, aquí estoy yo, y además es que las cosas están apretadas, están a 22 puntos, eso, Verstappen está ahí, Red Bull ha mejorado el coche en estas últimas carreras, y si es esta la línea, Verstappen va a estar ahí robándoles puntos. Ojo, que no estén también robándoles puntos, pues ahora por ejemplo Mercedes, ¿no? Vamos a ver cómo están en las siguientes carreras también, pero bueno, se te meten otros pilotos en discordia, entonces va a estar interesante. Yo creo que ahí puede haber salseo, porque eso es, si yo fuera Piastri creo que también diría, pues hasta aquí, ahora vais a ver, o sea, quiero decir, si realmente quieres llevarte el título, no puedes dar lugar, o sea, tienes que ir con todo, evidentemente. Como digo, la diferencia no es tan holgada, está todo apretado dentro de lo que cabe, así que te la tienes que jugar. Y bueno, a ver, al hilo de esto también diría que precisamente el hecho de que Norris adelante a Piastri en la salida de Singapur, o sea, lo dije en su momento, ahí Norris no fue blando Norris, coño, yo no me esperaba esa maniobra, Norris fue a por todo. El problema también es un poco que Piastri pues igual dejó la puerta demasiado abierta. Con todo ello, como digo, no quito el hecho de que Norris entrara con todo, o sea, entró tan a machete que eso, pues casi se iba puesto a Verstappen y casi se iba puesto a su compañero. Pero sí, ese favoritismo como tal, creo que aquí se ha hecho más patente que nunca. ¿Motivos para el enfado? Yo creo que sí, los tendría, pero más allá de esos, de esas muestras que hemos estado comentando después de la carrera, el no estar en la celebración del podio, lo de la radio, ya te digo, me gustaría investigar para saber si realmente es así, o sea, lo que vemos que de repente desconecta la radio, si realmente es algo que estamos viendo sincronizado o está editado. Más allá de eso, que es más anecdótico, pues ahora que haya muestras en pista, ¿no? De Piastri, de ir con todo, de no dejar una puerta abierta, y si se da la circunstancia, que luchen, o sea, que haya batalla cuerpo a cuerpo, cosa que tampoco hemos visto en gran medida hasta ahora. Bueno, eso será algo que veremos la semana que viene, pero bueno, hablando de puertas abiertas, que me lo preguntabas antes, pues lo de Piastri a Ferrari en 2027, a ver, como tifosi me gustaría. Ahora bien, si yo te pregunto si te apetece que te pegue un puñetazo en la cara, probablemente la respuesta sea que no. Y es que ahora mismo Ferrari, o dejar McLaren por Ferrari es como, ¿te apetece un puño en la cara? Hombre, pues preferiría que no. Es dejar un coche. Es dejar un coche con el que previsiblemente de momento eres campeón, o puedes ser campeón del mundo de Fórmula 1 en 2025. Veremos 2026. Pero al mismo tiempo Ferrari ya parece ser... A ver, de Ferrari nunca te puedes fiar, porque la prensa italiana es como es. Pero que empieza a haber problemas en Ferrari. Que parece ser que tampoco tienen todos la confianza con él. Que Leclerc está un poquito hasta la polla de cómo va el equipo. De qué coño está pasando. Está hasta el CEO de Ferrari empresa haciendo reuniones extraordinarias para ver qué coño pasa con el equipo de Fórmula 1. Yo creo que no es el mejor momento para irte al equipo, sinceramente. Y menos tal y como vienes. Si tú eres Colapinto y te dicen, oye, ¿te apetece Ferrari? Pues dices, pues hombre, pues sí, porque lo que tengo es bastante peor. Un Gasly también, un Ocon. Pero, joder, dejar el mejor coche o el segundo mejor, depende cómo lo queramos ver, para irte al que a lo mejor es el tercero o el cuarto, pues es una estupidez. Y yo soy el primero en decir que Ferrari tiene ese aura, y Ferrari si te llama no le dices que no, pero si estás en McLaren le digo que no. O sea, es que no le veo el sentido. O sea, entiendo que Verstappen el año que viene el Red Bull no es competitivo y una posibilidad, pues a lo mejor lo de Verstappen el día 8000 cosas y en 2027 vemos una parrilla completamente diferente, pero si yo soy el primer piloto de McLaren no cambio. O sea, si fuera el segundo pues lo podríamos discutir, pero si soy el primero no. Claro, a ver, es que ahí con lo de Piastri a Ferrari,
A ver, dentro de todo, a mí me parece una maniobra, o sea, que me parece algo, o sea, súper loco. No sé, es como que no lo concibo de alguna forma. Claro, es que por parte de Piastri sería eso, o sea, irte a un equipo peor. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero decir, si estoy en McLaren ahora mismo, a falta de saber cómo estarían las cosas el año que viene, no me voy de mi equipo. Aun con todo lo que está pasando y tal, eso, lo de ser segundo piloto, tal, no me muevo. Al menos aquí tengo una garantía. Ferrari, garantías en los últimos años, pocas. Entonces, ya no solamente el hecho de cambiar de equipo, sino, o sea, cambiar de equipo para irte a uno peor y a uno que, o sea, que sabes que está peor. Ya no solo a nivel de rendimiento en pista, sino luego, eso es, pues con todos los trajines y todas las cosas que tienen en la trastienda. Pero, a ver, no sé, es que dentro del propio rumor, no sé si realmente Piastri podría, o sea, a ver, de alguna forma entendería más que Ferrari tenga el ojo puesto en Piastri, porque al final, no sé, se te va Leclerc, pongamos el caso de que como Leclerc está hasta la polla, pues en un momento dado se te va, te dice hasta luego, ya bastante aguantado con Ferrari, o que se te vaya Hamilton dentro de su bucle oscuro chungo en el que está metido ahora, pues que de repente diga, pues no sé, me piro o lo que sea, o incluso en un momento dado lo que hemos hablado también, que también me parecería descabellado, pero que Ferrari prescindiese de él, cosa que no veo así a corto plazo, pero en una de esas situaciones, bueno, pues voy a echarle el ojo a Piastri, entre otros, porque en caso de que me falle alguno, se me vaya alguno, o tenga que echar alguno, tiro de Piastri. Entendería más que Ferrari se fije en Piastri que Piastri estuviera fijándose en Ferrari. Porque, como digo, es que me parece una maniobra que no tendría sentido. Si es verdad, eso, precisamente después de esta carrera, el hecho de que Piastri esté encendido con... O sea, que todo lo que ha pasado en Singapur y todo lo que se ha venido acumulando también, pues lo que digo, por esos favoritismos, etcétera, que es lo que ha hecho que vuelva a coger ahora mucha fuerza el hecho de que pues Piastri, precisamente por esas tensiones internas en el equipo, se estuviera fijando en otros. Pero yo realmente es que no lo veo tan realista o beneficioso, ¿no? Aquí voy a hacer una puntilla y también, a ver, es precisamente por datos que he visto recientemente, cosas anecdóticas y algo que ya comentó también Erlans en el último episodio. Bueno, en el último episodio no, creo que fue en el anterior porque creo que fue con el de Azerbaiyán, cuando estábamos en la Billboard Rock. Pero, coño, que igual hay que asumir que Ferrari ya no es lo que era y que es que realmente Ferrari lleva 20 años, casi 20 años, desde que se llevaron su último título y encima se lo llevaron de rebote. O sea, Ferrari lleva muchísimos años en el limbo, no llegando a dar con la tecla. Cuando parece que dan con la tecla luego se deshinchan y si un año están bien, al siguiente están en la mierda. Recordemos que el año pasado Ferrari acabó la temporada ganando carreras y estuvieron ahí luchando por el subcampeonato de constructores. Este año de repente, pues ahí les vemos. A todo esto, como digo, o sea, Ferrari es un equipo que en los últimos años no ha estado al nivel de su propio nombre y, como digo, cosas que he leído y que me han parecido curiosas, además por declaraciones que han ido haciendo los propios pilotos, Ferrari en los últimos años ha frustrado las expectativas de muchos pilotos que han llegado a la propia Ferrari con vistas a poder ganar un título con el equipo de rojo, incluso retirarte en Ferrari, que lo hemos dicho siempre, sobre todo tú, Iker, que retirarte en Ferrari es, pues no sé, el sumum de un piloto de Fórmula 1. Pero Alonso llega a Ferrari, a priori para volver a un equipo competitivo, tal. Están un par de años ahí un poco en la pomada, más en 2010, luego en 2012. 2012 fue más ficticio. Pero bueno, Alonso llega a Ferrari y se va de Ferrari, además, precisamente porque el rendimiento de Ferrari estaba siendo bastante pobre. Después de Alonso llega Vettel. Bueno, Vettel ya venía también un poco en entredicho, pero se puso más en entredicho en su etapa en Ferrari. Pero bueno, dentro de la expectativa que podía tener Vettel, pues con Ferrari no llegó a gran cosa. Leclerc, bueno, pues ya estamos viendo los años que lleva. No solo no ha conseguido un título con Ferrari, ha conseguido victorias. Pero coño, lo que dices tú, a Leclerc le está tocando sufrir y aguantar mucho con Ferrari. O sea que ojito, que al final de irte a Ferrari, vale, sí, tienes el nombre, tiene el prestigio, tiene la historia, pero luego a efectos prácticos, pues no es la Ferrari que ha sido siempre. A ver, al final aquí es... Yo esto sí que lo digo un poquito también como
como tifosi y un poco, no sé, como persona, digo, que tomó una mala decisión a los 4 años, tiene ahora 31 y todavía sigue siendo fan de esos coches rojos, quién sabe por qué, porque no me dan más que disgustos. Pero sí que es cierto, que además yo creo que también le di la razón cuando lo dijo en Azerbaiyán, Ferrari lleva casi 20 años sin ganar un título. Sí, estamos de acuerdo. Ferrari ya no es lo que era. Vale, estamos de acuerdo. Ferrari vive o parte un poco de todo su aura, es porque al final los mejores pilotos de la historia han estado. Hamilton con 38 años, Ferrari la ha llamado, ya ha ido. Carlos Sainz, en la entrevista que le hizo Lobato, no me acuerdo antes de qué carrera, fue un poco entrevista estas del previo. Cuando se paran delante de McLaren, Lobato le dice, o creo que dicen, si hubiera seguido en McLaren, podría haber sido campeón del mundo. Y razón no le falta. Pero él mismo también dice, pero si te llama Ferrari, no le puedes decir que no. O sea, al final, sea lo que sea, tiene ese aura que no tiene ningún otro equipo. Si Ferrari te llama, te vas, aunque sea un poquito a comer mierda. Por una parte, si Hamilton, sea por X, sea por Y, se va, en teoría el sustituto natural de Hamilton es Berman, es decir, segundo piloto por segundo piloto. La estrella que hace mucho que dejó de brillar para poner al joven piloto que en teoría te viene bueno, si no se lo acaba cargando Haas. Si se te va Leclerc, tienes el problema. Porque en teoría Leclerc yo creo que tiene hueco en cualquiera de los equipos. Si eres Red Bull, le fichas. Otra cosa es que Leclerc quiera medirse con Verstappen, salvo que se vaya Verstappen, que es lo que decía hace un rato, que Verstappen te abre una nueva imagen de la Fórmula 1. Obviamente, si Leclerc dice que se va, tú eres McLaren y lo fichas. Si eres Mercedes, obviamente lo fichas. Ferrari, claro que tendrá monitorizado a Piastri, seguramente igual que tenga a Norris, igual que tendrá a Russell, igual que tendrá a Antonelli, igual que tendrá a Verstappen, pero porque sería de tontos no tenerles en el radar. Otra cosa es que el piloto quiera irse. Y claro, ahí ya es donde es lo que te he dicho hace un rato, es un puño en la cara. Es dejar un equipo, cualquiera de esos tres que he dicho, que funciona por un equipo que son italianos, para lo bueno y lo malo. Y veremos un poquito eso en qué va quedando. Pero vaya, yo creo que Leclerc en principio, de momento yo entiendo que se quedará, porque al final 2026 es reglamento nuevo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Nadie yo creo que sabe cómo van a ir el resto de cosas. Los rumores, pues es que vete a saber quién los lanza, por qué y con qué información. Entonces yo creo que de momento no creo que haya mucho movimiento, pues porque es que creo que tampoco tiene mucho sentido, porque a lo mejor te vas tú a... Ferrari deja marchar a Leclerc, se va a McLaren y en McLaren come más mierda, o de repente gana, pero es que al final... Si tú eres McLaren, dejar salir a Piastri o a Norris, ahí me da igual. Darle a Ferrari y que resulta que en Ferrari también gana carreras, o que es campeón, o queda por delante tuyo, es haberla cagado en ese momento. Entonces, yo creo que ahí... no sé qué va a ocurrir, pero vamos, que me cuesta un poquito pensar que vayamos a ver directamente cambios de un piloto por otro. Que de repente ocurra que Piastri se va a Red Bull, Verstappen va a McLaren, bueno, Verstappen, no sé, quiero decir, tríos de esos raros sí, pero no creo que haya cambios de un piloto por otro, porque puede ser un error que se recuerde durante muchísimo tiempo. De hecho, ese error que recordemos durante muchísimo tiempo lo estamos viendo con Piastri cuando abandonó cuando al final lograron que Piastri se pudiera marchar de Alpine prácticamente gratis y acabar en McLaren. O sea, que al final son ese tipo de cagadas que yo creo que como equipo tampoco te interesan. Es que eso es, que Piastri podía estar en Alpine a día de hoy. Fíjate la mierda que estaría comiendo. Ya lo hemos comentado aquí también. Perdón. A ver, precisamente al hilo de eso es, quiero decir, si en un momento dado sucediera, porque, pues lo que has comentado tú,
Piastri se va a Red Bull porque Verstappen se va, o sea, es decir, no sé, que en un momento se abre el mercado porque, lo que te digo, se va a un piloto, se le acaba un contrato a un piloto, lo que sea, no renueva y de repente pues se hace un hueco que no había, es decir, pero por algo porque de repente la circunstancia se da así, eso es, pues, oye, Verstappen se marcha porque, oye, que en un momento dado, pues imaginemos que después de todo lo que se ha escuchado también, Verstappen se va a Mercedes, como se hace ese hueco, pues Piastri a Red Bull, este al otro, este a no sé quién. Bueno, pero yo, o sea, no sé si ahí estás de acuerdo conmigo, pero creo que a día de hoy, o sea, realmente no lo veo factible, o sea, no pondría la mano en el fuego, pero vamos, casi apostaría a que los asientos se quedarían como están. Además, luego Leclerc también está el rollo de es el predestinato, ¿no? Que eso al final pues siempre está ahí también un poco en el trasfondo. O sea, quiero decir, es como el niño Ferrari. O sea, que se te vaya Leclerc sería algo muy, muy significativo. Lo de Hamilton, pues bueno, más allá del marketing y todo, pero vamos, o sea, quiero decir que en un momento dado vería más eso, pues que Hamilton se pudiese retirar o lo que fuera, pero Leclerc todavía le quedan años. O sea, Leclerc va a estar ahí. Y como digo, me cuesta verle diciendo, bueno, pues vamos a ver. Pero eso, lo que te digo, que yo casi apostaría a que no, o sea, no lo veo. Es un movimiento que creo que sería eso, más perjudicial que otra cosa, sobre todo para Piastri, eso es, ¿no? Bueno, me voy a Ferrari, un equipo que está peor de lo que estamos ahora. Y bueno, a ver, esto es otro tema, pero dentro de que tampoco se sabe absolutamente o prácticamente nada, más bien, de cómo van a estar los equipos, los motores el año que viene. Bueno, lo de que Mercedes va a ser el top, o si no el top, y hay gente que está diciendo que va a ser algo parecido a 2014 porque van con mucha ventaja y tal, pues también se ha comentado que Ferrari podría ser el que más en desventaja pudiera estar el año que viene. O sea, encima, aun con esas, que luego los pilotos tendrán otras informaciones que nosotros no tenemos, desde luego, pero me voy a ir a un equipo que no está bien ahora y no pinta bien para el futuro. Lo dudo mucho. Ay, pero al final eso, ¿cuáles van a ser o cuál puede ser el fichaje bueno de cara a 2026 o cuál va a ser el coche bueno? Pues no lo sabemos, no lo sabe nadie. Cada equipo sabe lo que tiene y ya está. Entonces al final también cuando sale la prensa es un poco lo que suelo decir siempre, que vete a saber quién lo ha filtrado, con qué intereses y hace cuánto que ocurre aquello, porque al final tú a veces ves noticias de la revolución que va a hacer 2026 y luego en realidad esa noticia y solo hay un titular, no hay nada. Entonces 2026 veremos, pero al final de momento yo creo que tampoco te interesa muchos cambios porque tampoco nadie sabe qué va a ocurrir, pero al final yo creo que si vamos a ver cambios en 2027 es por Verstappen. Si no, yo entiendo que todos seguirán en su sitio más allá de subidas naturales, alguno de Toro Rosso que suba a Red Bull, algún Haas que suba a Ferrari, bueno, estas cosas, o que McLaren implosione, que no lo sé. Ellos, por algunos de sus últimos movimientos, cuentan con que no va a implosionar nada. Yo no estaría tan seguro. Pero bueno, veremos a ver. Ellos supongo que sabrán más que nosotros. Claro, luego, eso es otro factor a tener en cuenta. O sea, al final, bueno, de 2025 a 2026 no va a haber prácticamente ningún movimiento, pero porque eso es, ¿no? Estás un poco en la expectativa. Vamos a ver en 2026 con todos los cambios, a ver dónde está cada uno. Y bueno, pues de 2026 a 2027, como puede ser una línea más continuista, por decirlo así, si veo que mi equipo se ha ido a la purria, pues igual me planteo irme a otro. Pero claro, por eso está la cosa de que sea para 2027. O sea, tendrías que tener un ojo muy puesto y ver cómo van las cosas en 2026. Sí, es a ver, es que es un poquito la idea, pero es que es un poquito lo de, es lo que solemos hablar siempre. ¿Qué va a ocurrir en 2026? Pues no lo sabemos. ¿Quién va a ser el coche bueno? No lo sabemos. ¿Cuál va a ser el equipo que dé con la tecla? Pues no lo sabemos. ¿Cuál va a ser el fichaje o hacia dónde tienes que ir para ganar? Pues no lo sabemos. Pues yo creo que eso hasta, bueno, marzo veremos una cosa y seguramente hasta junio no empecemos a ver movimientos. No sé, veremos a ver cómo queda todo eso. Eso es lo que yo creo que ya dije desde Australia. Todo lo que veamos en octubre, perdón, en Australia, pues lo veremos. Es un poco lo que yo dije en Australia.
que en Australia de 2026 veremos qué es lo que hay y cómo es lo nuevo, porque al final ahora son todo suposiciones, rumores de los cuales no te puedes creer nada. Sí, eso es, por eso. A ver, a este punto, o en este momento, son todos rumores. Y bueno, a ver, con toda esta rumorología, vamos a ver cómo se van dando las cosas y qué es lo que se va comentando en las próximas semanas. Eso es, yo creo que al final con todo, o sea, va a haber que esperar a 2026. 2026 es una incógnita ahora mismo. Y luego, dentro de que las cosas cambien en 2026, el desarrollo que pueda haber y el camino que vaya tomando cada equipo, cómo vayan implementando las mejoras o simplemente pues eso, cómo vayan desarrollando su rendimiento, puede estar muy interesante, porque al final es terreno desconocido y el que mejor se adapte, eso es, el que dé con la tecla, pues puede sacar ventaja al resto. O sea, quiero decir que cómo empiece 2026 incluso y cómo acabe, pues pueden diferir las cosas. Pero bueno, esto todo conjetura, todo especulación pura y dura. Bueno, y dentro de toda esta rumorología, de lo que sería, pues eso, silly season, mercado de fichajes, especulaciones respecto a los futuros de los pilotos, etcétera. Bueno, sigo dejando en el aire el tema de Russell y Mercedes, que eso, pues sigue sin haber una firma oficial, pero antes de salirnos del equipo McLaren, porque con el equipo McLaren sigue habiendo chicha. A ver, sería dentro del mundillo de Fórmula 1, porque tiene que ver un poco con Fórmula 1, pero viene de fuera la cosa también. Hay mucho involucrado, además, y como digo, está trayendo mucha cola, entonces yo creo que es algo que tenemos que comentar antes de pasar a otro tema. Iker, el juicio que está habiendo, por poner un poco en antecedentes, el juicio que está habiendo contra Zak Brown, el jefe de equipo de McLaren, por parte de Alex Palou, por bueno, pues esas falsas promesas que le hizo de que le prometió un asiento en Fórmula 1, etcétera. A ver, respecto a este tema, yo voy a decir que bueno, lo poco que he leído al respecto, de lo poco que estoy al tanto, me ha parecido bastante curioso, y deben estar dejando a Zak Brown en un lugar que le debe favorecer muy poco. Y me remito también sobre todo a bueno, cosas que he escuchado en otros medios, en otros podcasts al respecto. Pero bueno, se han debido sacar hasta WhatsApps y mensajes por parte de Zak Brown que, como digo, no le deben estar dejando en muy buen lugar. De hecho, pues como que le deben estar dejando bastante en ridículo. Y bueno, por lo visto por parte de Alex Palou y de su abogado, pues deben estar haciendo un trabajo muy fino y bueno, están dejando bastante en entredicho a un equipo como McLaren y bueno, pues a un personaje como Zak Brown, que ya comentábamos antes un poco fuera de micro, pero debe tener lo suyo también. Bueno, al final sí que es un poquito o esto que vamos a contar ahora tiene que ver con Fórmula 1. Bueno, coge un poquito varias cosas, vamos a ir un poquito hilándolas, ¿no? Pues por si acaso, aunque entiendo que todos los que estamos hablando ahora de esto estaremos usando las mismas fuentes, que básicamente se reduce a Motorsport Magazine, que no es la misma que Motorsport Página, son medios diferentes, bueno, pues cosas que tienen de artículos de competición, y vamos a ir hablando un poquito de ello. Antes de entrar un poco en lo que está ocurriendo con el juicio, qué coño está pasando y cómo está dejando esto a Zak Brown, voy a hacer un pequeño esquema de cómo está ahora lo que es el equipo de desarrollo de McLaren, también conocido como McLaren Driver Development Program. Todo sencillo, con mi inglés de Cambridge. Durante esta temporada 2025 había un chaval que ha quedado este año quinto en Fórmula 2, que era Alex Dune. Que Alex Dune tiene pinta de ser un chaval que viene bueno. El pobre es un poquito kamikaze, le gusta estampar partes de atrás de coche con su parte delantera. Bueno, oye, no voy a ser yo el que le juzgue por ello. Y tras el Gran Premio de Singapur se anunció que Alex Dune rompía con McLaren. Suena para Red Bull, lo cual, oye, entiendo que para Red Bull de repente es fichar un piloto que lo tienes ya casi hecho para en un par de añitos subirla a Fórmula 1. Veremos a ver cómo queda. Esto a lo mejor lo podemos interpretar de dos maneras. Lo que decía antes, de que o bien es porque McLaren cuenta con que no va a implosionar nada en 2026 y por tanto Alex Dune no tiene hueco,
O a lo mejor son artimañas que tiene Zak Brown que veremos ahora. ¿Y por qué o cómo dejaste un poquito el equipo de desarrollo? Ha dejado en Fórmula 3 este año a un americano que es Hugo Chukwu Orlandi, de madre nigeriana y padre italiano. Hugo Chukwu es su nombre, su apellido es Orlandi directamente. Lo que pasa es que ha quitado Orlandi y ha decidido correr con el nombre complicado para hacernos la vida más difícil. En principio va a subir en... pegadizo, Hugo Chukwu. Sí, pero complicado de pronunciar. Va a subir para 2026 con Prema. No me acuerdo si se quedaba en Fórmula 3 o... No, perdón. En Fórmula 3 se queda con Campos en 2026. Su primera temporada en Fórmula 3 ha sido flojita. Tiene también en Fórmula 3 a Brando Badoer, hijo de Luca Badoer, piloto de Ferrari. Todos los caminos nos llevan al cabalino rampante. Estos en realidad son un poquito desechables, porque al que le interesa a McLaren ahora mismo es un chaval belga, Dries Van Langendonk, que por lo que dicen, viene buenísimo, con lo cual le da a McLaren estos 3-4 añitos para dejarle ahí cociendo. ¿Y qué cojones es lo que ha ocurrido con Palou? ¿Por qué ahora el juicio? Bueno, como yo creo que alguna vez ya lo dije, McLaren le pide 20 millones a Palou por rescindir el contrato. Palou lo que ha hecho es declararse culpable, es decir, yo asumo que he incumplido el contrato y ahora creo que va a ser un duelo de abogados por ver por qué no tiene que pagar 20 millones. Y aquí es un poco donde vemos la faceta de CEO de Zak Brown. Zak Brown como jefe de equipo no parece malo. A mí no me cae bien un tío que decide que no tomar decisiones es la mejor decisión posible, pero como CEO, pues es un poquito mierdecilla de persona. Voy a empezar un poquito siguiendo la línea de lo que he ido leyendo. Voy a empezar por Motorsport Magazine, pues para que vayamos un poquito, pues poco a poco. El artículo de hoy son al final las declaraciones que nos interesan, que es la parte de Palou. Palou ha estado declarando hoy, está declarando en Londres. Al final McLaren es la Corte Suprema de Inglaterra. McLaren como empresa inglesa, pues le toca Inglaterra. Y ha estado allí, básicamente. Vamos leyendo un poco lo que es poco a poco. Y bueno, pues un poco esto, para lo seguir que un hilo. Lo que le piden los 18 millones de euros. Y bueno, la defensa de Palou, un poquito pues por intereses también, no nos engañemos, se la está pagando Chip Ganassi, que es su equipo de la IndyCar. A ver, se la está pagando entre comillas, porque tras todo el lío de McLaren, pues al parecer tuvo que pagarse el sueldo, tiene el sueldo más bajo porque tiene que ir pagando la multa. Son 20 millones que él no tiene y ya está diciendo que ni con todas sus ganancias en la IndyCar lo va a poder pagar. O sea que al final es un poco, ya está diciendo de McLaren me ha jodido la vida. Y vamos a ir viendo ahora si Palou pues tiene razón. Y esto comienza un poco en 2022. Acordémonos de aquel verano en el que de repente Alonso a Aston Martin, y todo es como, ¿qué? ¿Por qué? Y de repente unos días después, no, porque hay un chavalín que se llama Piastri, no, pues igual está haciendo hueco, porque es su amigo Weber, tal. Bueno, venga, todo queda en casa. Unos días después, Piastri firma por McLaren, y todos, ¿qué? ¿Quién es ese? Bueno, pues un chaval que parecía bueno, pues por lo que sea, sí que en realidad parece que venía bueno. Y todo esto viene, o al parecer, Palou fue a McLaren porque en realidad nadie le dijo o Zak Brown le engañó. Lo que le viene a decir es que abandonara el mejor equipo de la Indy, que es Chip Ganassi. Si no es Chip Ganassi es Andretti,
pero bueno, para que nos entendamos, uno de los mejores equipos con los mejores ingenieros, para que se fuera un equipo de medio pelo, como era, en su momento se llamaba Rowe McLaren, ahora no me acuerdo, pero bueno, igual también es a Rowe McLaren o lo que Cristo sea. Es donde está el piloto mexicano Pato O'Ward, que ha sido también varias veces, no ha ganado mundiales, pero bueno, sí que es un piloto bueno. Creo que algún segundo puesto del mundial de la Indy ha tenido, pero bueno, la idea era que se fuera como segundo piloto, como piloto a Rowe McLaren en la Indy, con la promesa de acabar en la Fórmula 1. Unos días después, cuando se va anunciando todo lo de Piastri, se reúne, pues al parecer Palou con sus managers y lo que Cristo fuera con Zak Brown. Y bueno, Zak le dice, a ver, que lo de Piastri es porque le vamos a tener a prueba a ver si es tan bueno, a ver si no sé qué. También le dice que el fichaje de Piastri no es cosa suya, sino que es de Andreas Seidel. Andreas Seidel en aquel momento es, bueno, un escalón por debajo de Zak Brown. Un poquito después se fue a Sauber porque era un poquito lo que iba a ser Audi. 6 meses después fue, creo, despedido para poner a Mattia Binotto. He intentado poner en la Wikipedia su ficha, ni en inglés ni en alemán aparece nada, así que Andreas Seidel está muerto. ¿Qué ha sido de él? Pues no lo sé. El fichaje lo hizo medianamente bien. Entonces, bueno, pues al final dice, no, es que el fichaje es de Andreas Seidel, pero a ver, Alex, no te preocupes. Lo de Piastri le vamos a tener a prueba, pero bueno, te tenemos también en cuenta a ti. Bueno, ahí más o menos va quedando. Palou pues tampoco se fía mucho y empieza la movida, porque al parecer lo que le había prometido lo que le había dicho Zak Brown es, vas a estar en la Indy y luego te vas a ir a la Fórmula 1. Luego parece ser que lo que cambia el mensaje de Zak Brown es, ahora vas a ir a la Indy y si eso vas a ir a la Fórmula 1, porque es que resulta que ahora tenemos a Piastri, que bueno, viene ya de la Fórmula 2 y cambia. Entonces, claro, esto ya a Palou pues no es lo mismo. No es lo mismo que te digan, cómete un año de mierda en un equipo medio, que luego te vas a McLaren, si eso te tenemos de piloto de desarrollo, pues ya la cosa cambia. Es ahí cuando se va, cuando rompe el contrato con McLaren, le vuelve a coger Chip Ganassi, pero ya con todo el contrato diferente, un poquito peor. Y bueno, ahí es un poquito donde va quedando, porque al parecer Alpine no sabía que existía la cláusula de Piastri, que McLaren o Webber sí la sabía, de ahí todo el movimiento. Y luego pues bueno, se acaban un poquito desdiciendo. Parece ser que a Palou ya pues le dejan atrás. Le habían prometido unos entrenamientos libres que nunca se los dieron, porque tiraron ya directamente a Piastri. Y entonces, al parecer, ¿por qué coño los 20 millones? Porque hasta ahora, bueno, mira, pues te iba a fichar, no te ficho. ¿Por qué coño le piden 20 millones? Supuestamente dice McLaren que invirtió dinero en él. A ver, invirtió dinero en un test privado. La Fórmula 1 es cara, pero no tanto. ¿Dónde debe estar parte de la movida? Que lo que quiso hacer Zak Brown era utilizar a Palou para subirlo en McLaren y de ahí conseguir patrocinadores nuevos. Obviamente en Estados Unidos Palou es un tío conocido. Ahora es 4 veces campeón del mundo. En aquel momento creo que él era 2, porque si no recuerdo mal es 21-22 o 20-21, 24-25, bueno, pero algunos años de estos. Entonces, como Palou le dice que no, pues obviamente el contrato que tú hayas firmado con Coca-Cola ya no vale lo mismo, porque ya no tienes a Palou. Además, en el juicio también lo que ha ido diciendo Zak Brown es, claro, como Palou nos dijo que no,
Pues tuvimos que empezar a tirar de la chorboagenda que tendría Zak Brown y claro, pues te sale que si es, bueno, pues te va saliendo que si Colton Herta, que si no sé quién, que si no sé cuál. Claro, pilotos que son mucho peores que lo que es Palou. O sea, en realidad dice, claro, Coca-Cola me paga 15 millones si es Palou, pero por Colton Herta pues me paga 4 y 4 pales de Coca-Cola Cherry. Entonces, claro, ahí perdemos dinero. Con lo cual ya directamente Zak Brown ha seguido haciendo amigos en la Indy. Y de ahí toda esa pasta. No es tanto lo que han invertido en Palou, sino lo que esa traición le supuso. Porque hubo como varias veces, hubo varios intentos. Luego, al parecer, entre 2024 y 2026, hizo el segundo cambio de, bueno, no corro ahora, sigo en Team Ganassi, en 2024 ya nos vamos al equipo de la Indy. Al final entiendo que se dio cuenta de que eso era una tontería, porque el equipo McLaren pues es un poco mierdecilla, y de ahí pues toda esa movida. Y al final, a ver, no olvidemos que Zak Brown es un tipo con dinero, salvo que lo haya vendido. Tiene varios equipos en Estados Unidos en resistencia, ha corrido Le Mans también con su equipo, que por si acaso alguien quiere saber cuál es United Autosport o United Motorsport, no sé cómo se llama. Con ese coche corrió Fernando Alonso las 24 horas de Daytona antes de ganarlas con el Cadillac, que es el que está en el museo de Fernando Alonso. El bueno con el que ganó es el Cadillac, pero antes de subirse a ese estuvo con un coche de Zak Brown. O sea que al final no deja de ser un tío conocido por esto de las carreras, y uno no lleva a jefe de equipo y por tanto a millonario si no eres un poco cabrón. Y aquí vemos esa faceta de Zak Brown en los negocios, en las cuales se aprovecha de lo que sea pues con tal de hacer dinero. Sí, porque por lo visto además una de las cosas, a ver, dentro de toda la información que nos has dado, porque he de decir que, como digo, hay muchas cosas de las que no conocía respecto al tema del juicio, y bueno, es tanta información que en un momento dado es hasta abrumadora. Pero, a ver, sí, de cara a Zak Brown, precisamente eso, ¿no? Pues esa faceta suya, oye, al final vemos lo que vemos en la tele, de jefe de equipo, pero luego lo que son los negocios por detrás. A ver, lo de Palou, la jugarreta, pues ahí está, evidentemente. De hecho, creo que, como has mencionado lo de Alonso, creo que Alonso en las 500 millas de Indianápolis, al menos un par de años, corrió con McLaren. Uno de ellos fue su primer año, el año de rookie, que de hecho estuvo como candidato a poder ganarlas y se le jodió el motor. Y luego más adelante volvió a estar con McLaren, no sé si fue en 2020, no recuerdo. Bueno, como digo, no, las 500 millas que hizo Alonso, el coche era un Andretti, pero con los colores de McLaren, porque en aquel momento él era piloto de McLaren. Un poquito ese acuerdo que hicieron. Ese fue el año en el que todo el mundo dice que las hubiera ganado, pero la realidad es que le petó el motor y nunca sabremos qué pasó. Y luego, cuando vuelve otra vez, la corre, si no recuerdo más, no me acuerdo qué equipo, creo que era Carlin, ahora no me acuerdo qué motor era, supongo que sería igual Chevrolet, porque en aquel momento creo que Alonso estaba vetado en Honda, y ahí fue cuando el coche fue un desastre, pues porque al parecer debió de haber ciertos problemas entre lo que se llama sistema métrico y sistema imperial, es decir, que usan los americanos de pulgadas y todas esas movidas. Eso hizo que el coche fuera tan espantoso que ni llegara a clasificar. Y dijo, pues bueno, pues no vuelvo. Sí, cierto, porque aquel año fue un puto desastre. O sea, su año de rookie, que pues, es lo que comentaba yo, o sea, estuvo como candidato a poder ganarlas porque estaba ahí hasta que se le rompió el motor, que creo que fue a 20 vueltas de no, del las final. 50 o 60 fue. No, fue al final, pero no al final. Ah, pues fíjate, pues recordaba que fue más cerca del final. O sea, quiero decir que se hizo 150 vueltas y pues mira, pues eso, a falta de las 50 finales, o sea, fue putada. Pero hasta el momento en que sucedió, oye, eso, estuvo ahí. Quiero decir, podía darse el caso o podía optar a candidato a poder ganar, dentro de que había varios pilotos en la contienda. Finalmente rompe motor, pues lo que dices tú, nunca lo sabremos. Al año siguiente que volvió a competir con Andretti en las 500 millas, pues mira, fue un desastre de narices. Bueno, lo de Alonso era algo anecdótico, pero precisamente lo del tema de McLaren, o sea, Zak Brown, por lo visto, además, una de las cosas... Con lo del juicio de Palou, termino.
Al parecer que cuando a McLaren se va, le ha dicho que no, pues al parecer Marco lo quería, pues entiendo, para el Junior, para Toro Rosso antes de subir a Red Bull. Se puso en contacto Marco con Zak Brown y después de terminar la conversación dijo Marco que ya no estaba interesado. A saber qué coño pidió Zak Brown para que rechazase en aquel momento a uno de los mejores pilotos de la Indy y a un piloto que probablemente atrajera a público americano. Con lo cual al final Zak Brown no solo frustra a McLaren, sino que también le frustra por Red Bull. Y aún así luego le piden 20 millones. Sí, además, bueno, el público americano, sponsors americanos, que ahora mismo a la Fórmula 1 es algo que le interesa mucho. A ver, no, es un poco la puntilla que iba a hacer precisamente respecto al tema de Zak Brown por el juicio y todo. A ver, que el rollo es que lo que, bueno, de las cosas que han salido a la luz es que por lo visto eso de prometerle asientos a pilotos, pues Palou no debe ser el único. O sea, debe haber muchos en la palestra. Desconozco nombres, pero como digo, es una de las cosas que ha salido a relucir porque eso, al final una de las cosas que se está comentando es que, bueno, están dejando en muy mal lugar o están dejando ver una parte pues muy absurda de Zak Brown. Por eso digo que al final lo del juicio está trayendo bastante cola. Debe ser algo que se va a extender mínimo hasta el mes de noviembre, diciembre, o sea, creo que lo del tema del juicio iba a dar ahora para varias semanas. Así que bueno, vamos a ver también cómo va la cosa por ahí. Pero sí, a ver, tiene su miga. Además, lo que te digo, dentro de lo que es todo el salseo, todo este tema con Palou, que como bien has dicho, al final en Estados Unidos, oye, es 4 veces campeón del mundo, o sea, es un personaje reconocido, tiene su miga. Desde luego, como digo, vamos a ver cómo se va dando en las próximas semanas. Por ir cerrando un poco lo que sería ya el tema de Silly Season, rumores, etcétera. Bueno, como decía la puntilla que ponía antes, lo del tema de Russell, dentro de que, simplemente por cerrar un poco los comentarios que he ido haciendo por lo de Russell, que a día de hoy, el propio Toto Wolff ha desmentido cualquier rumor. Afirman y han dicho en varias ocasiones que para el año que viene cuentan con Russell y Antonelli. Toda esta rumorología que está habiendo del tema de Russell es únicamente pues porque no hay nada oficial, al menos públicamente. Russell también ha dicho en alguna ocasión que, bueno, al final él prefiere centrarse en su rendimiento en pista y que lo del tema del contrato, pues bueno, que simplemente se lo están tomando con calma para dejarlo todo bien atado, que todo sea correcto y que todo esté bien en su sitio y no dejarse ningún fleco, pero que llegará y que mientras tanto, eso, prefiere centrarse en lo que es el rendimiento en pista. Lo de Russell, pues bueno, veremos, pero que todo apunta a que van a estar ahí tanto él como Antonelli. Otro de los rumores o otra de las cosas que ha sonado en las últimas horas o en los últimos días, precisamente lo que digo, lo que toca un poco el tema de Silly Season o tema de posibles fichajes o gente con vistas a llegar a la Fórmula 1. A ver, yo he de decir, por ser totalmente honesto, que nunca había oído hablar de este muchacho, nunca había escuchado su nombre. No soy seguidor ni fan de los rallies, con lo cual, pues bueno, me justifico un poco en ello. Pero por lo visto, un tal Calle, no sé cuál es la pronunciación exacta, Rovanpera, 2 veces campeón del mundo de rallies, podría tener la vista puesta también en un asiento en la Fórmula 1. Más allá de todo eso, no sé en tal caso en qué equipo podría recaer. Hasta donde he leído o hasta donde tengo información, debió hacer un test privado o debió hacer alguna prueba con Red Bull como premio a algún logro que hubiera conseguido. Entiendo, pues no sé, ¿no? Por haber ganado el título, pues ala, te dejamos correr con un Fórmula 1, que es algo que Red Bull ya ha hecho anteriormente. Es decir, creo que ese es el único contacto que había tenido con un monoplaza de Fórmula 1 como tal. Entonces, no sé si ese rumor o esas cosas que se han escuchado sería porque Rovanpera, no sé, pudiese estar fijándose o quisiese llegar en un momento dado a Red Bull en Fórmula 1 o se refiere a otros equipos. Pero bueno, como digo, este muchacho, del que yo no había oído hablar, pero oye, es 2 veces campeón del mundo de rallies, no es nada desdeñable, pues haya salido en las últimas horas de que podría tener la vista puesta en llegar a la Fórmula 1. Y mira, esto lo dejo ahí en el aire, por si al final del programa hablamos de ello. Si no hubiera ningún asiento,
en los equipos actuales de Fórmula 1, teniendo en cuenta que el año que viene entra Cadillac, van a ser 11 equipos. Lo dejo ahí en el aire, como digo, como puntilla, a raíz de lo de Ben Sulayem, que anticipaba el inicio del programa, que se ha mostrado a favor o con intenciones de introducir un 12º equipo en la Fórmula 1. O sea que, bueno, quiero decir que eso, si en un momento dado sucediera, pues oye, que igual no es ninguno de los equipos actuales, sino que pudiese haber un 12º incluso. Bueno, veremos. Lo de los 12 equipos yo creo que no va a salir. Pero bueno, parte un poco, sí que vamos a hablar del señor o del joven Rovanpera, que su padre Harry también fue piloto de rally. Y ante tu planteamiento de cómo se pronuncia su nombre, esto es sencillo. En castellano es calle, en euskera, por ejemplo, es cale. Y ya, pues quédate un poquito con la parte que tú prefieras. ¿Y quién es este chaval? ¿Quién es Cale Alex, por cierto? Porque a mí esto de poner nombres que se parecen entre ellos pues es una cosa muy de europeos. Pues era uno de los mejores nombres. O sea, yo el rally lo sigo, pero tampoco mucho. Pero bueno, el chaval ganó muy jovencito ya desde todas las categorías inferiores. Campeón del mundo en 2023 y 2024. Y cuando acaba 2024... le entra la crisis de los 24 años y dice: los rallies ya no son para mí, estoy ya muy mayor, me retiro. Y deja los rallies, o sea, tú los rallies puedes hacer temporada completa o correr los rallies que a ti te apetezca. Como Cale es prácticamente piloto Toyota, o bueno, ha sido piloto Toyota, con él ganó los mundiales, tiene buena relación, pues bueno, ha hecho campeonato parcial, ha ganado casi todo lo que ha participado. Podría haber sido campeón del mundo otra vez, pero pues obviamente como no te dan los puntos no lo es. Y mientras ha corrido cosas en circuito. ¿Cuál es su intención ahora? Intentar entrar en Fórmula 1 con 28 años. Para que nos hagamos una idea, 28 años tiene ahora Alex Palou y no tiene sitio en la Fórmula 1. Más que nada para que visualicemos un poquito la edad. 28 años creo que tiene Verstappen ahora y eres unos pilotos más mayores de la parrilla. Para que nos hagamos también un poquito la idea de lo que hay. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues con Toyota se va a ir a correr la Super Fórmula japonesa. Que después de la... Bueno, justo, o sea, lo que si habláramos de potencia, tendríamos la Fórmula 1, que ya es como la super hostia, y luego la Super Fórmula japonesa. Que es el mismo chasis para todos. No me acuerdo ahora mismo qué marca es. Y hay también dos motoristas. Se va a meter, o Cale Rovanpera va a ir a la Super Fórmula japonesa. Él es categoría monochasis. El chasis es Dallara. Y los motores Honda y Toyota. El proceso de elección de pilotos debe de ser como una movida rara, porque tú fichas por la marca de motores y luego ellos te meten en el equipo. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Pero entiendo que Cale Rovanpera ya va con Toyota. Entiendo que casualmente acabará en el mejor equipo para intentar ganarlo. La Super Fórmula japonesa tiene cierto prestigio, ¿eh? O sea, al final el nivel japonés es la competición más importante. Nivel internacional, pues oye, algo también tiene. Los últimos años creo recordar que por ejemplo pilotos como Liam Lawson pasaron por allí antes de entrar en Fórmula 2 y alguna de estas historias. Entonces, oye, algo... ¿Cuál? El hijo Ley, el abogado, se te ha escapado de decirlo. Hijo Ley, Felix Rosenquist ha estado, Palou, Patricio Ward, Pierre Gasly. O sea, que al final, oye, más o menos cierto nombre para outsiders sí que tiene. Su intención, o un poco lo que yo entiendo, es intentar, obviamente, todo esto tienes que hacer a la primera, ¿eh? Si no, tu plan se acaba. Ganar a la primera Super Fórmula para irte a Fórmula 2. En Fórmula 2, si tú eres uno de los 5 primeros, o creo recordar que ahora están los 5 primeros, te dan la superlicencia y de allá para Fórmula 1. ¿Dónde correría Fórmula 2? Ni puta idea, porque a lo mejor ni siquiera llega. Pero en caso de que hiciera un buen Fórmula 2, le podrían abrir 2 equipos. Por un lado, Red Bull al final es uno de sus patrocinadores, con lo cual, oye, a nivel de marketing es finlandés, volverías a tener un piloto finlandés, aunque bueno, tienes a Bottas, pero tampoco creo que a Bottas le quede muchos años.
tendrías a un chaval que te llega a la Fórmula 1 mayor, pero yo entiendo que para Red Bull eso es un filón y te coges un poco toda esa parte de escandinavos. Y la otra opción podría ser Haas. Haas al final hay una parte que compró Toyota. Hay gente o hay ciertos rumores de que Haas va a ser comprada por Toyota. Yo no me los creo. Ya se fueron de la Fórmula 1. Están aguantando en resistencia, pues no sé por qué. No les veo quemando millones en Fórmula 1. Pero bueno, sí que a lo mejor, si le saliera todo bien, a través de Toyota y poner dinero, un poco más de dinero en Haas, podría llegar ahí. Ahora bien, yo me mantengo escéptico. Estamos hablando de que llegaría a los 28, llegaría bastante tarde. Hasta ahora tiene experiencia solo en GT3 con Porsches. La Super Fórmula japonesa, pues oye, igual la puedes ganar. Pero ganar a la primera la Fórmula 2 me cuesta. Creo que muy poquitos pilotos lo han hecho en los años recientes. Creo que Leclerc sí que lo hizo. Y Leclerc lleva casi 10 años en Fórmula 1. Ahora mismo lo que se está haciendo en Fórmula 2, salvo que sea Antonelli y Mercedes te ponga el asiento, pueden ser 2-3 años. Y como te tires 2-3 años en Fórmula 2, te vas a los 30. Y entrar a la Fórmula 1 con 30 años está ya complicado. Veremos a ver. Yo creo que puede ser un poco interesante este año, ¿no? Pero si va a la Fórmula 2 en 2027, a ver un poco qué ocurre y ver si tenemos un poquito de esa narrativa del piloto que llega de los rallies, se pasa a las carreras, hace lo contrario a Kimi Raikkonen. Veremos, pero yo creo que va a ser estas cosas que las comentamos ahora, porque no tenemos nada mucho más que hablar, pero que de repente el año que viene diremos, pues, ¿te acuerdas de aquel piloto de rallies que sí, pues ha quedado décimo? Y diremos, oh, una pena. Bueno, siguiente historia. Entonces yo creo que esto, que no va a llegar mucho más, pero resulta interesante ver cómo queda y cómo es este cambio de disciplina, porque al final en los rallies vas derrapando por todos los lados, en un monoplaza lo último que puedes hacer es derrapar. Sí, a ver, de hecho, bueno, creo que lo hemos comentado antes también fuera de micrófono, pero a la inversa de lo que hizo Raikkonen, ¿no? De la Fórmula 1 se fue a los rallies, querría ir a la Fórmula 1 desde los rallies. A ver, yo ya te digo, no conocía a este muchacho, no le he seguido, evidentemente, no soy seguidor del rally tampoco, con lo cual, pues, a ver, me falta un poco de fundamento o de bagaje en ese aspecto respecto a este piloto, a Rovanpera. Pero bueno, a ver, dentro de... A ver, sería bonito, sería otro piloto con un perfil diferente, ver cómo se podría desenvolver en la Fórmula 1, algo que es totalmente diferente al resto de categorías, ver cómo podría ser ese ascenso, eso es. Si es verdad que jugaría en su contra lo del tema de la edad, o sea... Ya con 28 años, lo que has dicho, Verstappen con 28 es uno de los más veteranos, sin contar a Alonso y Hamilton, evidentemente, que juegan en otra categoría, por decirlo así. Pero la media de edad del resto de pilotos, con todos los rookies que han entrado este año, pues es bastante baja. O sea que ahí, eso es, el hecho de entrar en la Fórmula 1 con 30 años, ya con 28, pues estás como un poco... no al límite, ¿no? Pero es como, bueno, tu vida útil en la Fórmula 1 va a ser más corta que otra cosa. O sea, quiero decir, cosas como la de Fernando Alonso son un rara avis en la Fórmula 1, no es lo habitual, evidentemente. Esa es una de las cosas que creo que jugaría en su contra. Luego, por otra parte, a ver, más allá de lo del 12º equipo, que tampoco creo que sea algo que pueda suceder a corto plazo, y más si cogemos como antecedente lo que ha costado meter un 10º equipo ahora con Cadillac, y desde los años en los que hubo otros equipos como por ejemplo, pues no sé, Caterham, HRT, lo que les costó entrar y bueno, que rápido desaparecieron, unos más que otros. O sea, meter un 12º equipo sería complicado, creo que es algo que costaría años. Dentro de los equipos que hay actuales, pues no sé, dentro de todo lo que comentábamos, el tema del mercado de fichajes, rumores, etcétera, pilotos que se podrían ir, tal, no sé, ahora mismo veo la cosa bastante asentada y salvo eso, pues maniobras como de repente que Verstappen se fuera porque Red Bull no está a la altura, o sea, quiero decir que porque de repente se abra el mercado por algo en concreto, no veo la llegada de ningún piloto así tan externo, digamos, que no sea pues eso, de la cantera de alguno de los equipos o alguno que venga repescado, por decirlo así. Lo veo complicado, la verdad. O sea, no
no sé, es como que no le encuentro lugar. Además eso, que tendrías que hacer una serie de pasos previos antes de llegar a Fórmula 1. Que sería interesante, desde luego, sobre todo eso, por el cambio de perfil, ¿no? O sea, la Fórmula 1 es algo totalmente diferente. Y alguien que viene de los rallies, eso, que al final es, bueno, mucho trompo, mucho derrape, mucho competir sobre tierra, carreras totalmente diferentes. Pues bueno, ver cómo se aclimataría sería algo interesante. Pero sí, no sé, yo dentro de todo, la verdad es que es algo que no veo muy factible o muy realista. O sea, al final eso es algo como muy utópico, ¿no? Pues hoy han salido las declaraciones de este muchacho, oye, pues que le gustaría llegar a Fórmula 1 y tal, pues bueno, como un posible sueño, algo que le gustaría, pero que de ahí a que realmente se materialice, pues sería complicado. Ay, al final lo que tiene un poco la Fórmula 1 actual, que nos puede gustar más o menos, es que los equipos ya directamente empiezan a fichar con 12 años. A ver, ocurría antes, pero ahora ya lo vemos mucho más claro cuando ves que el piloto de Fórmula 3, el de la Fórmula 4 le subes a la 3, a la 2 y si vale le subes a la 1. Entrar desde fuera es prácticamente imposible. De hecho, el ejemplo de Colton Herta, a ver, tampoco es un gran piloto Colton Herta, pero va a tener también que pasar por la Fórmula 2 para así eso poder llegar a la Fórmula 1, lo cual ya te lo hace complicado, sobre todo cuando tienes ya 25 años. O sea, tú al final has sido muy bueno en los rallies, has estado toda tu vida en los rallies y decides cambiarte, al final ya es algo de cara a 3 años, que ya empiezan a ser cosas un poco más complicadas. A lo mejor aquí en este caso la FIA, pues igual debería ser un poquito más laxa con algunas cosas. A lo mejor no sería necesario que hiciera Japón antes de hacer Fórmula 2, a lo mejor te bastaría con unos tests con el equipo el que lo vaya a fichar y ver si entraría dentro de un 107% de una carrera tras un fin de semana y ver si vale o no. Quizás ahí debería de ser más fácil. Un tío que es 2 veces campeón del mundo de rallies, yo doy por hecho que sabe conducir. Simplemente que la FIA le permita le permita participar en rally y, le permita hacer unos tests serios, con tiempos, ver y ya está. Porque quizás eso lo haría un poco más interesante de cara a ver otros pilotos. También entiendo que la Fórmula 1 es un cortijo privado y no quieren, pero molaría. Y respecto a lo del 12º equipo, yo creo que esto es el debate, que si no me equivoco es la FIA o la FOM o los equipos. La FIA, claro que querría meter 12 equipos, porque cuanto más coches más emoción. Los equipos no quieren porque los ingresos son los mismos y hay que repartirlo entre más y eso no les apetece. Entiendo yo que si en algún momento hay un 12º equipo, yo creo que va a ser alguno japonés si quiere entrar. Al final con General Motors, con Cadillac, coges ese sector americano. Yo entiendo que si entra el 12 serán japoneses que no hay. Ahora bien, tampoco veo yo por mucha labor a Toyota, Honda o Nissan de querer entrar. Creo que no me dejó ninguna marca japonesa ahora. Lo veo difícil, pero bueno, si en algún momento llega a la 12 es por presiones de Japón. China no creo, pero bueno, o es una o es la otra. Y Honda se ha ido con Aston Martin, con lo cual creo que vamos a tener 11 ya durante bastante tiempo. Y yo creo que incluso antes volveríamos a tener 10 que subir a 12. O sea, lo veo bastante complicado, ¿eh? No, ya te digo que bastante ha costado que entre el 11º equipo ahora con Cadillac. Lo del 12º equipo, sí, o sea, lo veo poco factible también. A ver, equipos interesados, pues bueno, además es que es eso, ¿no? Más allá de Cadillac o Audi, que Sauber el año que viene pasará a ser Audi, que son las marcas más recientes que han estado ahí queriendo entrar, pues no hay otras marcas que estén sonando mucho. Honda, como bien dices, va a estar asociada con Aston Martin, o sea que ahí ya van a tener su papel. No veo otro equipo entrando ahora mismo como el 12º. Más allá de eso, ya te digo, a ver, y tampoco, o sea, que decir, lo que decía que veo más factible que vuelvan a ser 10 a que suban a 12, o sea, tampoco veo factible, o sea, una vez que entre Cadillac, bueno, Cadillac entra aquí, o sea, quiero decir, querrá estar para largo, evidentemente, y aprovechándose pues un poco del cambio de normativa, que por eso es por lo que entran y tal, pues bueno, veremos. O sea,
que la cosa es que Cadillac esté ahí unos años. Serán 11 equipos y yo creo que en 11 equipos se va a quedar la cosa eso es, durante bastante tiempo. Yo 10 no creo. O sea, ¿o qué equipo verías tú desapareciendo? Porque yo veo a los que pueden no ser los mejores, no les veo marchándose, en todo caso vendiendo equipo. Pero no veo que de repente alguien diga, quitamos el equipo y quitamos la licencia. Pero ¿a quién ves? No. A ver, no, pensaba más en el propio Cadillac, por ejemplo, rollo que, oye, pues entramos en Fórmula 1, yo que sé, las cosas no funcionan, o yo que sé, pasan cosas y tal, y al final dice, pues no, esto no era lo nuestro, y que Cadillac se marchase. O sea, si me tuviese que decantar por algún equipo de la propia parrilla, a ver, no sé, lo que hemos dicho muchas veces, Alpine, por ejemplo, que es un equipo que está ahí como muy en la cuerda floja, que para el año que viene probablemente eso, que pudiera no llamarse ni siquiera Alpine, porque te lo compre otra. O sea, quiero decir, ahí... Quiero decir, de alguno que desapareciera, te diría Alpine, pero no desaparecería, simplemente acabaría teniendo otro nombre, seguiría habiendo el mismo número de equipos. Pero pensaba más un poco eso, no sé, la propia Cadillac, ¿no? Oye, probamos el experimento y luego pues igual resulta que después de, yo qué sé, 2, 3, 4 años, de repente dicen, no, esto no es lo nuestro, esto no funciona, y que se volvieran a salir, por ejemplo. Pero vamos, que lo digo como algo también, o sea, especulación total, que no como algo... Sí, perdón, di, Iker. No, o sea, que en ese caso, Alpine, yo sí que creo que de aquí a unos años lo va a tener algún otro nombre y de algún fondo saudí. Pero bueno, seguirán siendo 12 equipos, pero es que ya la veo raro que de repente la Fórmula 1, ahora que les ha costado meter a 11, de repente permitan que una de esas... Bueno, es que no sé cómo llamarlo, pero bueno, una de esas entradas se borre, porque ahora mismo... Ese garaje de Fórmula 1 vale dinero y vale mucho dinero. Y yo creo que al final siempre habrá probablemente gente con dudosas intenciones que esté dispuesta a comprar esa plaza. Sin ir más lejos, aquellos rumores de hace un mes de ese inversor que quería Caterham. Pues al final siempre, en todo caso, alguna marca dispuesta a vender. Pero no creo de repente que en unos años... Diga Audi, que es muy dada a pegar espantadas, pues nos vamos. Yo entiendo que si dicen, pues nos vamos, es porque han vendido la marca, ellos se van, llega otro, pero no porque 2 coches vayan a desaparecer. O sea, yo creo que al final, durante años, tendremos una fórmula de 22, espero que se queden, y espero que con un poco más de competitividad de lo que hemos tenido, o de lo que hubo cuando entraron todos aquellos equipos que duraban 2 años. Pues que también... Aquella fórmula ahí está, ha cambiado. Ahora al menos tienes ese límite salarial que para bien o para mal, con sus cosas buenas y sus cosas malas, para un equipo te permite cierta estabilidad. Sí, no, por eso digo que no lo veo factible. O sea, yo creo que eso es, una vez que entre el 11º equipo, eso, una vez que entre Cadillac, se mantendrá durante años. Eso es, bastante ha costado que entre un 11º equipo como para que se nos vaya. En el caso de desaparecer, o eso, pues mira, como por ejemplo, como has dicho, Audi, pues mira, nos vamos, tal, eso es, vendemos el equipo a otra marca, el equipo pasará a llamarse de otra forma, pero no desaparecen esos 2 coches, al igual que lo de Alpine, tampoco desaparecerían los 2 coches, cambiaría el nombre, lo que fuera. Entonces, a ver, pero eso, pues como digo, que no lo veía lo de que desapareciera y que volviera a haber 10, lo veía como algo también, o sea, simplemente como algo hipotético, que pudiera pasar, no porque piense que vaya a pasar. Más allá de eso, como decía, al final pues lo de Rovanpera, pues oye, a ver, es algo que pues oye, tiene su fundamento, tiene su rollo, ahora pues como algo de lo que hablar, como bien has dicho, pues también un poco porque ahora mismo no hay muchos temas de los que hablar y salen este tipo de cosas, es lo que tiene la Silly Season. Pero no lo veo como algo tampoco, como digo, factible. Y por cierto, al hilo de esto, nada, un par de puntillas que quería hacer. Bueno, otro ejemplo parecido también relacionando el mundo de los rallies con el mundo de la Fórmula 1. Robert Kubica, que después de su accidente no sé si fue en unos test, ¿no? Cuando estaba con Renault, un accidente que le deja bastante tocado, el tema del brazo, la mano izquierda, si no recuerdo mal. Después de tiempo, recuperación y tal, acabó pilotando en rallies. Volver a la Fórmula 1 se antojaba muy, muy, muy complicado. De hecho, pues no se ha dado el caso, aunque ha sonado también a veces. Pero bueno, acabó en los rallies. O sea que, interesante. Como digo, pues son mundos que de alguna forma pues han estado relacionados. Y lo del tema de la edad, por lo que comentábamos de Rovanpera entrando ahora con 28 o 30 años. De hecho, a ver, lo que decía, la media de edad de los pilotos ahora mismo en la Fórmula 1 es muy baja. De los rookies que han entrado, o sea, bueno, de hecho, el propio Antonelli,
creo que acaba de cumplir 19 años hace poco. O sea, ha entrado con 18 y pocos meses. Verstappen en su momento fue como la excepción, porque creo recordar que entró con 17 años y pocos meses, que de hecho a partir de ahí creo que la FIA estableció como tal una edad mínima para entrar. Pero vamos, la media de edad es muy baja, con lo cual pues el hecho de entrar ya con 30 años pues creo que jugaría en su contra. Y bueno, pues dicho esto, yo creo que podríamos cerrar también el tema de Silly Season. De hecho, casi podríamos hasta ir cerrando el programa. A ver, lo que comentábamos un poco antes, si quieres que pasemos un poco por encima de ello, pues por todo lo que hemos comentado también, el tema de los 12 equipos, lo que anticipaba en un inicio del tema de Ben Sulayem. Nada, a ver, esto al final es algo como muy externo a todo lo que es el mundo deportivo como tal, pero bueno, también afecta de alguna forma. Y bueno, porque así como hablábamos de Zak Brown, pues Ben Sulayem es otro de los personajes, también es bastante personaje. Pero eso, de cara a las elecciones para presidente de la FIA, que son en diciembre, no recuerdo el día exacto en el que son las elecciones como tal, pero creo recordar que eran en diciembre. Pues eso, cómo se ha ido allanando el terreno, ¿no? Cómo ha ido jugando con la propia regulación o con las propias normas que hay para presentarse a candidato, etcétera, que al final, pues antes de que lleguen las elecciones ya se tiene claro que falta de oposición o rivales como tal, porque de hecho el plazo para presentarse como candidato finaliza este mes, el 24 o 25 de octubre, creo que era, es decir, hay poco margen ya. Pues siendo único candidato, lo dicho, no vas a tener rival. Pero eso, ¿no? Interesante. El señor Ben Sulayem cómo ha ido jugando sus cartas en su propio beneficio, de alguna forma. Pero es que lo mejor que tiene todo el tema del lío de Ben Sulayem es que empieza a salir gente, todo guay, todo gente. Claro, solo tienes un pequeño problema. Que necesitas. Yo es que esto lo estoy leyendo estos días y es que me ha hecho muchísima gracia. Necesitas candidatos que te apoyen de todas las federaciones, bueno, de todos los continentes. Y me encanta que en América del Sur solo hay un candidato, en este caso una, y el apellido es demasiado conocido, que es Fabiana Ecclestone. Supongo que será la mujer de 30 años de Bernie Ecclestone, que es que el desgraciado está en todo. Lo deja todo, pero siempre está. Y casualmente, Fabiana Ecclestone apoya a Ben Sulayem. En África solo hay dos y casualmente apoyan a Ben Sulayem. O sea, es que en realidad da igual quién sea, solo puede ser el candidato que le caiga bien a Bernie Ecclestone. Es que es la hostia, un viejo de 90 años decide todo, un señor que es un mafias, se va de la Fórmula 1, se lo vende a los americanos y aún así sigue tomando todas las decisiones en la Fórmula 1. La sombra de Bernie Ecclestone es larga, ¿eh? Sí, sí. Y eso que el tío mide como 1,40 m. También, buen apunte, cierto, sí, sí. No, pero muy interesante, eso es, o sea, el hecho de que al final tengas que reunir una serie de candidatos y dentro de todos esos candidatos, al final los que hay, claro, te apoyan a ti, están en tu lista, no sé cómo decirlo, en tu lista de delegados, ¿no? O de miembros que tienen que apoyarte. Claro, si están contigo no pueden estar con otro. Ella es la única, que por cierto lo estaba confirmando porque no tenía constancia de ello, o sea, del dato exactamente, no sabía qué parentesco tenía. Es la mujer de Ecclestone, eso es, la jovencísima mujer de Ecclestone. Curioso. Además, luego también lo que te digo, o sea, al final ha habido mucha gente que se ha ido de la FIA últimamente, durante el mandato de Ben Sulayem, precisamente porque las cosas pues no han sido claras, ¿no? O ha habido tejemanejes ahí por detrás, o han jugado a favor de uno o a favor de otro, o han cambiado cosas para beneficiarse a uno mismo. Es decir, ha habido cosas raras y ha habido gente que se ha ido de la FIA. Y lo que te digo, según ha ido pasando el tiempo con el tema de la candidatura a presidente de la FIA, de repente un día salía un titular, salía una noticia de que Ben Sulayem modifica la norma de no sé qué, que le beneficiaría a él de cara a las elecciones de diciembre. Tiempo después salió otra noticia. Ben Sulayem modifica otra norma diferente, modifica otra cosa respecto a las presentaciones de las posibles candidaturas, ¿qué tal? Que impide que pueda tener rival o pone más difícil que alguien se presente como oposición. Coño, pues has ido jugando tú con
con las normas como has querido. O sea, quiero decir que, o sea, es que es todo, o sea, eso, así como Eccleston, lo que has dicho, auténtico mafioso. Bueno, a ver, y con la FIA se ha dicho siempre, pero más mafia todavía. O sea, quiero decir, pero es que encima descaradamente. O sea, es que era como, pero ala, otra cosa que ha cambiado a su favor. Y nadie dice nada, nadie hace nada, no se puede hacer nada contra este tío. O sea, quiero decir, no sé, rivales o gente que se ha querido presentar o ha intentado presentarse, ha habido, pero ha sido como, pues mira, a golpe de regulación, me los voy quitando del medio. Es que al final es un poco, o sea, a ver, yo creo que esto lo hablamos ya en verano, cuando hablamos del tema de la FIA. Es una mafia y en realidad aquí te das cuenta. O sea, es que al final, vale, pues cuando está Carlos Sainz, dice que se presenta, tal. A lo mejor por esto Carlos Sainz se retiró de la presidencia, porque lo bien posible. Pero es que al final, que tengas. Que solo puedas elegir. Además, de hecho, creo que hay muy poquito candidato. Me ha parecido leer el artículo de Soy Motor. Eran 28, no sé exactamente si 28 a los que tienes que convencer o a los que tienes que estar. En Sudamérica solo hay uno, que es brasileña. Y casualmente es la mujer de Bernie. Ostras, es que ya te lo hace directamente en que solo puede gobernar la FIA quien esta persona quiera. O sea, es que es como ultra oscuro, ultra corrupto. En la FIA luego tampoco sé qué más decisiones toma, ni qué relación tiene. A nosotros nos interesa como Fórmula 1, como alguna parte de las carreras. Entiendo que gestionará alguna cosa más, pero es que básicamente solo puede ser candidato quien le caiga bien a esta persona de Sudamérica. Y ostras, o sea, es que es como ultra corrompible el sistema, es un desastre. Sí, sí, pero a ver, es que incluso aunque le caigas bien, ¿no? Quiero decir, o sea, si vas a ser mi rival, o sea, este tío, pues como muchos políticos, aquí entraríamos en otro tema, pero como muchos políticos que se agarran al cargo y lo que sea, que tal, lo que quiere es estar ahí como presidente. Y al final, me da igual, aunque me caigas bien. Quiero decir que si te presentas a candidato, pues te intento, eso es, te intento eliminar la candidatura o intento borrar que puedas estar ahí como rival de cualquier forma. O sea, eso es, pues si tiro de influencias, o si tiro de tal, ¿no? Es como, da igual, cualquier rival que se haya ido postulando se ha ido quedando en el camino. Y es que ya, tío, o sea, es que es como lo raro. Porque a mí luego quien sea el presidente de la FIA me da igual. Yo comento esto pues por la prensa amarilla y porque me hace gracia. Pero es que al final Ben Sulayem no le quiere nadie, pero puede estar todo el tiempo que quiera. Entiendo porque hasta un señor de 93 años muera, alguien pierda poder, lo gane otro alguien en Sudamérica y cambien las cosas. Pero es que es un sistema terrible. O sea, para el que dependa de la FIA para cosas, pues entiendo que pueda ser súper frustrante cuando tienes delegaciones donde lo deciden todo y ostras, es súper perverso. Va, yo voy a cerrar, si te parece, voy a cerrar este tema y solamente voy a decir Felipe Massa para presidente de la FIA. Que le den el título de 2008 y que se haga presidente de la FIA. Ostras, pero si Felipe Massa se hace presidente de la FIA, ¿puede modificarlo y ser el campeón de 2008? Hostia, mira, no lo habías pensado, pero joder, vaya tesitura. Ya te digo, pues... Yo le voto, Yo le voto sí, solo por ver qué ocurre. Claro, dentro de ese sistema corrupto, pues igual él podría meter mano para hacer que le acabaran dando el título de 2008. Bueno, sería interesante. O sea, quiero decir que igual no lo ha pensado dentro de su malévolo plan. Bueno, dicho esto, también, compañero, yo creo que podemos cerrar el tema de Ben Sulayem, cerrar un poco en general el off-topic de hoy. Hemos ido tocando un poco todos los palos, creo que no nos dejamos nada en el tintero. De hecho, vamos a ver cómo se va dando la cosa en las próximas semanas. Podemos ir poniendo el punto y final al programa de hoy. Bueno, este off-topic, como digo, ha sido algo improvisado, entonces no contábamos con ello. La siguiente vez que nos escucháramos iba a ser directamente en Austin, pero ha surgido esto. Ahora sí, antes de Austin ya no volveremos, ya la siguiente vez que nos escuchemos va a ser después de la carrera en Estados Unidos. Ya sabéis, el domingo 19 de octubre es la carrera. El sábado, de hecho, día 18, tenemos sprint. En esta carrera volvemos al formato sprint, pero en horarios más de tarde-noche, por decirlo de alguna forma. Así que, Iker, compañero, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en otro programa más. La verdad es que ha estado muy interesante hablar de todo esto, de toda esta rumorología y de todo este salseo del gran circo. Algo de lo que no solemos hablar en los programas habituales. Y lo dicho, muchas gracias, un placer por haber podido contar contigo aquí en otro episodio.
Bueno, pues nada, un placer como siempre. Si a alguien esto le ha parecido, este topic, que era como demasiado aburrido, demasiada poca información y demasiada opinión de parte de dos de los mejores opinadores de Fórmula 1 de todo el mundo en habla hispana, yo les diría que pueden escuchar el anterior topic, el de verano, donde hay una radiografía de la Fórmula 1 de 2026 que son bastante más interesantes. Esta vez ha sido improvisado, no tenía mucha cosa que hablar, entonces pues bueno, poco criterio, que tampoco es que yo habitualmente sea una cosa que tenga. Entonces, oye, el bueno fue el anterior, este es un regalo. Bueno, oye, lo de echarse flores, ¿no? Bueno, a ver, estuvo interesante desde luego aquel off topic, ya te digo, hicimos buen análisis. Sí, a ver, sobre todo traías los deberes bien hechos de cara a 2026. Pero sí, eso es, ha estado interesante, la verdad. Pues compañero, muchísimas gracias. A nuestro otro compañero Erlans, lo dicho, a ver si en el siguiente, después de la carrera en Estados Unidos, para el postcarrera, podemos estar los tres. A los que nos habéis estado escuchando, también muchísimas gracias. Recordaros que nos tenéis en Spotify, iVoox y YouTube. Por cierto, en iVoox ahora son las candidaturas para los premios iVoox 2025. Lo digo porque estamos ahí metidos en el saco. Si alguien nos quiere votar, pues se agradece. No vamos a llegar a ningún lado, es algo que yo creo que tenemos todos muy claro, pero oye, ya que estamos ahí, ¿no? Pues venga, va, un votito, que no cuesta nada. Nos tenéis también en redes sociales, ya sabéis, en X e Instagram, @formulapaddock _. Lo dicho, 1.000.000 de gracias a todos los que nos habéis estado acompañando en otro episodio. Y nos volvemos a escuchar dentro de poco más de una semana con lo que nos depare el Gran Premio de Estados Unidos. Hasta entonces, descansen, cuídense mucho y un abrazo.